Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En este video aprenderás a darle vida a los ojos de tu robot con gestos realistas y animaciones, ideal para tus proyectos de electrónica, robótica y tecnología para que los lleves a otro nivel. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, vamos a empezar este interesante video hablando del diagrama esquemático. La verdad que es uno de los diagramas esquemáticos más simples y sencillos que he hecho para todos los proyectos aquí en mi canal de YouTube. Originalmente, este proyecto, en este video, nos permite darle vida a nuestros robots a través de los ojos, ¿no? Para ello vamos a usar una pantalla OLED de 0.96 pulgadas. Ya la hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Yo voy a usar una pantalla bicolor SSD 1306 y como microcontrolador voy a usar un Wemos D1 Mini. Ojo con el detalle, pueden utilizar también un Arduino Uno o un Arduino Nano. Cualquiera de ellos dos pueden utilizar, pero para este proyecto yo voy a usar el Wemos D1 Mini. Acá tenemos la distribución de pines del Wemos D1 Mini, que también ya le hemos usado. Este es un microcontrolador basado en el ESP8266. Hay que tener en cuenta ese detalle. Como sabemos, esta es una pantalla OLED I2C, es decir, utiliza solamente 4 pines. El BCC a la izquierda trabaja con 5 o 3.3 voltios. Importante tener en cuenta, más de 5 puedes quemar la pantalla. ¿Ok? El pin 3 BCC, el pin 4 tierra. Y luego tenemos el protocolo I2C, que es el Serial Clock y el Serial Data. Para poder administrar esta pantalla, yo necesito tener en nuestro microcontrolador también el protocolo I2C para que ambas conversen, tanto la pantalla como el microcontrolador. Y si nos fijamos en la distribución de pines del Wemos D1 Mini, que es también, obviamente también lo tiene, ojo que también lo tiene el Arduino Nano, el Arduino convencional R3, tienen una configuración de pines también con I2C, en donde necesitan ustedes identificar los pines, el Serial Clock y el Serial Data. Si se dan cuenta, el pin de 1 es el Serial Clock y el pin de 2 es el Serial Data. Estos dos son I2C, ¿no? El protocolo I2C, que también ya lo hemos visto ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Entonces, para yo poder manejar esta pantalla que trabaja con I2C, yo necesito pines de administración en el microcontrolador que manejen el protocolo I2C, si no, no van a poder conversar. Entonces yo lo que hago es conectar BCC a los 5 voltios tierra. De igual manera acá, los 5 voltios a BCC tierra, ¿no? El punto más negativo en común. Y luego, para poder controlar el Serial Clock, lo voy a poner al Serial Clock, que en este caso vendría a ser el pin de 1. Vamos viendo acá, Serial Clock, pin de 1. Ahí están viendo. Y el Serial Data es el pin de 2. El Serial Data es el pin de 2. De esta manera, yo puedo controlar cualquier dispositivo I2C teniendo en cuenta el Serial Clock y el Serial Data a través de los pines correspondientes en el microcontrolador. Si utilizas Arduino Nano, tienes que tener en cuenta también mapear esos pines para poderlos cambiar en el código de programación. Como ven, este es un proyecto sencillo, este es gestos en ojos con Wemos D1 Mini y RoboAce. Y ahora, como es un video muy simple y sencillo, vamos a ir rápidamente a las tarjetas de PCBWall y su implementación. Para luego después de armado el proyecto, ir a la configuración a nivel de el código de programación y la librería especial que van a utilizar. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWall. Como sabrás, PCBWall es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. Vamos a abrir la bolsa para poderles mostrar las tarjetas que yo mismo diseñé y mandé a fabricar directamente aquí en PCBWall. Las tarjetas vienen protegidas con doble bolsa. Vamos a mostrarles. Para este proyecto las mandé a fabricar de color rojo, rojo pasión, ahí están viendo, color rojo. Una tarjeta muy simple, la verdad. Ahí están viendo la tarjeta muy simple y sencilla, solamente con dos componentes. Miren, solamente con dos componentes. Tenemos el acceso al Wemos D1 Mini, que como le dije podría ser también un Arduino Nano, por ejemplo. La pantalla OLED de 0.96 pulgadas, ¿no?
Esta tarjeta es de una sola capa, porque obviamente es muy simple. Están las 4 conexiones que necesitamos nada más. Vamos a alimentarlo por el puerto micro USB que trae el mismo Wemo D1 Mini para poderlo alimentar. Ahí pueden observar la calidad de las tarjetas que solamente PCBWOW puede hacer para tus proyectos en electrónica. La verdad que yo estoy muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWOW para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCBs de tus proyectos solo aquí en PCBWOW. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados. Le he puesto zócalos, ahí están viendo, le he soldado con un cautín de punta fina. Ahí podemos ver el Wemo D1 Mini y acá la pantalla OLED que la voy a colocar en estos momentos. Acá tenemos la pantalla OLED. Esta es una pantalla OLED bicolor. Aquí. Y ahí están viendo. Quedó de lujo. La pequeña tarjeta con solamente 2 componentes. La alimentación la vamos a brindar por acá por el puerto micro USB del mismo Wemo D1 Mini hacia la laptop. Y desde ahí vamos a hacer toda la programación para poder mostrar en la pantalla los ojos de nuestro robot y darle vida a este. Un proyecto sencillo, solamente con código de programación, muy fácil de realizar, que es lo que vamos a ver en la siguiente sección de video. La verdad que quedó bastante bien. Un trabajo muy elegante que solamente PCBWOW puede hacer para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Ahora sí, vayamos a la parte más importante, al código de programación y a las diferentes pruebas que les tengo para este video. Bien, ahora sí estamos listos para empezar con el código de programación. Vamos a empezar primero abriendo Arduino IDE. Pueden tener cualquier versión de Arduino IDE. Aquí lo más importante son las librerías, que es lo que te voy a explicar en esta parte del video. Ok, esto lo voy a cerrar, no quiero que se actualice nada. Este es un código que vamos a verlo al final, pero aquí lo que me interesa es, primero, para empezar, identificar tu Wemo D1 Mini. Si tienes el Arduino 1 o el Arduino Nano, ya lo configuras acá, ¿no? Acá seleccionas el dispositivo que quieres. Para mi caso, yo ya tengo el Lolin Wemo D1 Mini, ¿no? Acá yo la tengo seleccionado. Y en mi caso, tengo el COM 4 ya conectado. Aquí tengo ya, le estoy mostrando acá al lado derecho, la pantalla con el cable micro USB conectado y el otro extremo al computador, y aquí les voy a mostrar rápidamente el administrador de dispositivos y quiero que vean a qué puerto está conectado al COM 4. Vamos a verlo aquí, expandimos y este es el puerto del Wemo D1 Mini. Ahorita está conectado pero está blanqueado, es decir, está en blanco, por eso la pantalla no me muestra nada. Ok, vamos a primero seleccionar el puerto, ¿no? Tenemos el Lolin Wemo D1 Mini, luego seleccionamos el puerto que es el COM 4, perfecto, y luego de ello, algo importante aquí es instalar la librería. Por ejemplo, vamos a usar esta Adafruit, que es la librería para el SSD 3206, para la pantalla. Vas aquí a Libraries Manager, acá, y copias este de aquí lo vamos a copiar y lo ponemos aquí, lo pegamos, esperamos e instalamos luego, ¿no? Ya está instalado esta librería que es la que necesitamos. Ese es por un lado. La otra librería importante, más importante que esta, obviamente es el Flux Garage Robo Ace, que esta es la librería que nos va a poder permitir trabajar con este video. Copiamos, ¿no? Copiamos esto y lo que hacemos es, vamos aquí y lo pegamos, ¿no? Para poder instalar la librería Flux Garage Robo Ace. Yo ya lo tengo instalado, por lo tanto yo ya no lo voy a volver a instalar porque tendría que removerlo y volver a instalar. No es necesario, ustedes lo instalan y esta es la idea que nos interesa. Ok, entonces voy a generar un nuevo sketch para que ustedes vean, y después de haber instalado la librería, lo que necesitamos aquí, este es un sketch nuevo, lo que necesitamos aquí es cargar los códigos de ejemplo. Vamos a File, Examples, y aquí buscamos el nombre de la librería, Flux Garage Ace, y vamos al SSD Basics, este de acá, I2C. Ojo con el detalle, hay que tener mucho cuidado porque si selecciono, esta es otra pantalla, vamos a seleccionar este de acá, SSD 1306, aquí. SSD 1306, que es la básica, esto la cerramos,
y vamos a empezar a trabajar con esta librería. Acá está, esta librería obviamente no es de propiedad, acá están los créditos de la empresa que diseñó esta librería Flux Garage Robo Ace, que acá la estamos viendo. Vamos a describir rápidamente qué es lo que hace para que ustedes vean, y vamos a empezar primero incluyendo las dos librerías, el Ada Freeze para la pantalla y el Flux Garage. Aquí definimos el ancho y el largo de la pantalla OLED. Luego aquí definimos la dirección de la pantalla, ¿no? 0x3c de la pantalla OLED. También el ancho y el largo, y así como el frame rate, que es el máximo, para este caso es 100. Voy a dejar aquí. Y aquí empezamos con todo el trabajo que les voy a explicar. Este es un video interactivo, por lo tanto acá a lado derecho les voy a mostrar lo que tengo aquí en pantalla. Ahí estamos viendo. Entonces, ahorita por ejemplo, vamos a cargar primero ahorita este código tal cual como está, pero vamos a ponerlo en off, acá en off. Y aquí les voy a decir qué es lo que cumple cada línea para que ustedes lo vean. Ahí off. Es decir, le voy a decir que me muestre los ojos en el centro de la pantalla. Ahí les estoy diciendo, estoy quitando el auto blinker, y aquí no, estoy quitando el auto blinker. Estas dos líneas prácticamente lo estoy poniendo en off. Le estoy diciendo que el auto blinker, que no me blinkee la pantalla los ojos, y tampoco no se muevan los ojos por toda la pantalla. Entonces ahorita ya está el código para subir. Vamos a subir este código así tal cual como está en off. Hacemos lo siguiente: podemos compilar aquí primero, vamos a empezar a compilar, o podemos ya compilar y subir, que es lo que vamos a ver luego. Primero vamos a ver el compilado, que no me dé errores. En teoría no debería dar errores. Ahí ya terminó la compilación. Yo le voy a decir que compile y suba. Le estoy diciendo que los ojos se mantengan en el centro de la pantalla. Vamos a esperar, está compilando. Ahí comienza a subir. Y ahí está. Ahí están viendo los ojitos que están abiertos. Esta es una pantalla, como le decía, bicolor. Tiene las primeras líneas de arriba son en amarillo y las otras en celeste. Entonces vamos a ver los ojos de dos colores, una parte amarilla y una parte celeste. Eso ya es, puedes tener una pantalla OLED que no sea bicolor. Yo tengo este bicolor para este video. Ok, entonces vamos a empezar en estos momentos ya a describir y línea por línea y a ver las opciones de configuración para poder darle vida a los ojos de nuestro robot. Entonces vamos a empezar primero con esta primera línea, el Robo Ace. Esta primera línea de aquí lo que me permite hacer un auto blinker, es decir, que los ojos pestañeen, ¿no? Yo le puedo decir que no esté apagado, le voy a decir que esté en on, ¿no? Aquí le voy a poner on, miren, on. Y luego de ello seteo el intervalo de la línea, ¿no? Acá me está diciendo que voy a setear el intervalo de la línea del encendido y el apagado en segundos. Entonces aquí le voy a decir que cada 3 segundos blinkee, es decir, parpadee. Vamos a ver, así como está, le voy a dar que compile. Vamos a ver, y va a empezar a parpadear nuestros ojos del pequeño robot que les estoy mostrando. Está compilando, ahora está haciendo la actualización, está subiendo el código, y vamos a hacerlo interactivo este video para que ustedes lo puedan ver. Está haciendo un uploading, está subiendo, y ahora empieza a pestañear cada 3 segundos. Miren, ahí está pestañeando, están observando. Pasan 3 segundos y pestañea. Para eso sirve esta primera línea. Luego vamos a mostrarle la segunda línea, el Robo Ace Set Idle Mode. El idle es mantenerse quieto, pero nosotros queremos que esté encendido, es decir, que se esté moviendo los ojos. Vamos a ponerle on acá, y le vamos a decir que los ojos se comiencen a mover alrededor de toda la pantalla, ¿no? Le doy, para este caso le voy a dar que actualice y que compile y suba el código. Vamos a encender, vamos a activar la pantalla para que los ojos se comiencen a mover y blinkeen, es decir, pestañeen alrededor de la pantalla. Miren, ahí están viendo que los ojos se comienzan a actualizar y ahí comienzan a moverse. Miren, se comienzan a mover alrededor de la pantalla, ¿no? Ahí están viendo.
Si yo quiero que se mueva más rápido, ¿no? Yo le puedo cambiar aquí, le puedo poner 4 para que se mueva más rápido. Y no solamente ello, yo quiero aquí, por ejemplo, que el blinqueo sea más lento, que no blinquee cada 3 segundos, sino cada 5 segundos, por ejemplo. Subo. Y ahora miren, cada 5 segundos se comienza a blinquear, ahí como le hemos dado, pero el movimiento es un poco más rápido, se mueve alrededor de toda la pantalla, los ojos en diferentes direcciones, ¿no? Porque aquí le estoy diciendo, miren, empiece el ciclo de la animación, los ojos se mueven en direcciones aleatorias, random, está random, se están moviendo alrededor de toda la pantalla los ojos y yo puedo activar o desactivar. Ok, ahora lo que voy a hacer es voy a dejarlo como estaba en 3, ¿no? Para no perder la intención de este video. Vamos a ponerlo 2 acá, como estaba. Y vamos a definir ahora el tamaño de los ojos, ¿no? Por ejemplo aquí, cada vez que ustedes vean el código de programación Arduino, o con el Arduino IDE, ya sea para Arduino o por cualquier microcontrolador, incluso el ESP32, cuando vean una línea, una sentencia con dos slash, esto es un slash, esto es otro slash, es porque la línea está comentada. Entonces aquí, por ejemplo, el comentario me indica que voy a definir el tamaño o la forma de los ojos, ¿no? Entonces yo aquí, este comando está comentado, porque tiene 2 slash a la derecha, ahí están viendo, tiene 2 slash a la derecha. Entonces es necesario retirar los slash para poder darle forma a los ojos. Voy a quitar los slash ahí y le voy a dejar en 36 para definir el tamaño de los ojos. Voy a dejarlo que no se esté moviendo. Voy a ponerle el set idle mode, voy a ponerle en off para que no se mueva, para poderlo ver mejor, ¿no? Ahí están viendo. Y le voy a decir que sea 36, 36. A ver qué pasa. Ahora los ojos no se van a mover, se van a mantener quietos en el centro, con un tamaño específico de 36 para el ojo izquierdo y el ojo derecho, ¿no? Y van a ver, se van a mantener en el centro, los ojos. Está haciendo el upgrade. Ahí ya terminó, los ojos se mantienen en el centro, ahí están viendo, en el centro. Voy a retirar la alimentación, porque debería estar, debería blinquear. Vamos a ver, ahí, lo vuelvo a poner, ahora sí, ahí blinquea, ahí están viendo. Es necesario a veces reiniciar el Arduino Nano, o en este caso el Wemo de Uno Mini. Ahí está, esta es la verdadera, así es como debería trabajar. Está blinqueando, está en 36, yo quiero que el ojo izquierdo sea más pequeño, le voy a poner 20, que el ojo derecho, ahí para que lo vean, el ojo izquierdo va a ser más pequeño. En este caso el ancho del ojo izquierdo va a ser más pequeño que el ojo derecho. Acá este ojo izquierdo va a ser más pequeño que el ojo derecho, el ancho. Acá estoy definiendo el ancho, ahí está. Y si yo quiero que sea más pequeño, o que incluso el largo, yo también puedo hacer la altura, mejor dicho el ancho y la altura. Voy a quitarle aquí y le voy a poner que no sea 20, sino igual, no sea 36, sino 20, ¿no? 20, 20, ¿no? Ahí. Nuevamente el upgrade, subiendo el código para que sea un ojo redondo en teoría. Vamos a ver. El ojo de la izquierda debe ser 20 píxeles por 20 píxeles. Vamos a ver. Ahí están viendo. El ojo de la izquierda es más pequeño. Voy a ponerle 30 para que sean los ojos redondos. Acá también 30. Tanto en el largo como en el ancho, ¿no? Acá también le voy a cambiar 30, 30 para que ustedes vean. Ahí 30, 30 lo subo. Y que me blinqueen también los ojos, compilándolo. Ahora los ojos son más pequeños, vamos a ver. Ahí si se fijan, los ojos son mucho más pequeños, están blinqueando, ya no tienen un tamaño de 36 por 36, sino 30 por 30, tanto de largo por altura, tanto el ancho por la altura. Ahora voy a darle forma a los ojos. Está en radio, que sea un borde, vamos a ponerle aquí 10. Entonces ahora los ojos ya no son alargados, sino semi redondos.
Y ahora quiero que entre los ojos haya un espaciado, ¿no? Por ejemplo, aquí está, voy a darle un espacio de 10, voy a darle que esté más separados los ojos. Voy a ponerle 20 acá. Que haya más distancia de separación entre ojo y ojo. Estoy habilitado el espacio entre los ojos de 20, vamos a darle ahí. Los ojos deben estar más separados, ahora sí se separaron más, ahí están viendo. Ya están más separados. Incluso podemos hacerlo que se separen más, vamos a ponerle 30 a ver qué pasa. Ahí está, están más separados. Incluso podría habilitar también, obviamente, el auto blinking y para que se muevan alrededor de la pantalla, como ya lo hemos visto al inicio. Para que los ojos se vayan moviendo alrededor de la pantalla. Pero ojos casi redondos, ¿no? No tan grandes. Ahora los ojos se van a comenzar a mover alrededor, ahí se están moviendo alrededor de la pantalla, están viendo, de un lado a otro. Ahora incluso podemos hacer un robot cíclope, es decir, con un solo ojo, habilitando esta otra opción, vamos a habilitarlo. PCBGO, la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Pueden cambiar el color, vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. Está en on. Un solo ojo. Ya no van a aparecer dos ojos, sino solamente un solo ojo. Un solo ojo. Este es el robot cíclope. Ahí está, un solo ojo moviéndose alrededor de la pantalla. Ahora, para fines prácticos, obviamente lo voy a deshabilitar, ¿no? Y también lo que podemos hacer es los modos de expresión. Yo quisiera que los ojos se vean, vamos a subir acá el tamaño para que se vea mejor, 36 por 36, para ver las expresiones de los ojos, 36, ¿no? Como estaba. Las expresiones de los ojos, el alto también, ¿no? En ambos lados, 36 por 36. Y ahora lo que voy a hacer, el espaciado lo podemos dejar ahí, y ahora lo que voy a hacer es las expresiones. Por defecto el ojo va a estar en el centro. Voy a quitar aquí el idle para que no se esté moviendo, ¿no? Ahí, vamos a dejarlo así. Vamos a dejar en el centro los dos ojos del modo normal, ¿no? En el centro, separados por un borde de una distancia de 30. Y ahora lo que yo quiero es darle expresión a los ojos. Quiero que, por ejemplo, el modo default, que ahí está, en el centro. Lo que pasa que como está, le he puesto 10 aquí el espacio, vamos a ponerle como estaba, vamos a dejarle 10, para que se vea más centrado, ¿no? Para que sea más centrado, que está un poco hacia la derecha. La distancia entre los ojos sea 10. Y ahora lo que le quiero mostrar es las expresiones, ¿no? Vamos a esperar que se actualice. Ahí está, ahí está, ahí está mejor. Ok, está centrado. Y ahora lo que les decía es que quiero darle expresiones. Por ejemplo, ese es el default. Y ahora lo que quiero es
Vamos a quitarle esto acá, ¿no? Y ahora lo que yo quiero es que no sea el default, sino cansado, ¿no? Vamos a darle cansado acá, direct, cansado, ojos cansados, aquí en default lo sacamos, ¿no? Dejamos en direct y subimos el código. Va a ver cansado blinqueando, ¿no? Ahí podemos ver los ojos cansados, como que cuando trabajas demasiado o vienes de jugar tu pichanga de fútbol, estás sumamente cansado. También puedes decirle que esté molesto, angry. Cambias el código acá. Vamos a ponerle que esté molesto, con los ojos hacia un costado, miren. Molesto. Todo lo hace la librería, como logran ver. Molesto. Ahí está cansado. Ahora va a pasar, ahí está, molesto. Ahí están viendo molesto. También le puede decir que esté feliz, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita. Blinqueando, ojo con el detalle que sigue blinqueando en todos, blinquea. Ahora que esté feliz, subimos. Ahí está feliz. También podemos hacer que los ojos se muevan o se redireccionen hacia un lado. Por ejemplo, yo le puedo decir que horizontalmente, en default, aquí abajo, por ejemplo, los ojos que estén felices, pero le voy a decir, vamos a ponerle aquí el default, que no esté feliz sino en el centro. Vamos a ponerlo acá, acá. Y quiero que los ojos se direccionen hacia el noreste, por ejemplo, hacia arriba, hacia la derecha, por ejemplo, ¿no? Que no estén en un solo lugar, sino que se mantengan fijos mirando hacia un costado, ¿no? Por ejemplo, al noreste, acá está el norte, ¿no? Acá está el norte, acá arriba, norte, noreste, este, sureste y así, ¿no? Vamos a ver el default, los ojos abiertos, pero mirando hacia el noreste, ¿no? Vamos a ver, ahí está, mirando hacia arriba, hacia el noreste. Si yo quisiera, le puedo decir que miren hacia el oeste, ¿no? West, acá, west. Un poquito de conocimiento de inglés, ¿no? Ahí está, en medio hacia el lado izquierdo. Y así, ¿no? Vamos a dejar en default porque ya depende de cómo quieras tener los ojos del robot. Cuando incluso puedes hacer combinaciones de los estados para que logres ver expresiones del robot, incluso varias expresiones como vamos a ver al final. El robot, qué tan curioso sea, por ejemplo, cuando los ojos se mueven hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? La altura de los ojos que incremente. Por ejemplo, acá le voy a dar on, aquí, y le voy a decir que se muevan para poderlo observar. Aquí le vamos a dar el leader mode, vamos a darle cada vez que se mueva, vamos a darle on, que se mueva hacia los lados, que el lado lateral del ojo se abra más que el otro ojo que no esté llegando a ese extremo, ¿no? Que le está dando on, vamos a dar subir, el modo curioso que le llama él, modo curioso. Entonces cada vez que se mueve se va a alargar el ojo, ese ojo se va a alargar, vamos a ver. Interesante, esta es una librería muy importante que lo puedes utilizar, ahí está. Cada vez que se mueve hacia un costado, ahí el ojo derecho se alargó, aquí el ojo izquierdo se alargó, cada vez que se va a los costados se alarga el ojo que le corresponde, sigue el modo blinking, ahí está normal, no llega al extremo, y cuando llega al extremo, ahí está, perfecto. ¿Qué más? Voy a quitarle esto de aquí, se lo vamos a quitar ahorita. Vamos a ponerle nuevamente el slash. Aquí es el fliqueo vertical horizontal. Vamos a ver. Setea el fliqueo para que fliquee el ojo. Vamos a ponerle en on. ¿Cuántas veces quieres que se muevan los ojos? Vamos a ponerle ahí. Es decir, comienza a vibrar, en este caso, en la amplitud horizontal. Va a comenzarse a mover los ojos. Vamos a ver. A mover horizontalmente los ojos. Ahí está. Como que tiene miedo el robot, o me quiere llorar, por ejemplo.
hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Vamos a quitarle el idle para que se vea mejor. Ahí. Y no solamente ello, también quiero aquí, quiero que sea el fliqueo, el flicker, el movimiento vertical, ¿no? Ahí en on, ¿no? Está en 2, ojo. Si ese número lo subimos, se va a mover más rápido. Miren, ahí está, se va a mantener en el centro, moviéndose hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo. Se va a mantener en el centro, moviéndose así. Tanto vertical como, ahí está, vertical como horizontal. Y si yo quiero que sea más rápido, le puedo aumentar aquí el tamaño. No quiero que sea 2, sino que sea 6, por ejemplo. Y acá también, 6 en ambos lados. Y va a ser mucho más rápido, ¿no? Ahí el fliqueo es mucho más rápido, logran ver. Se mueve mucho más rápido, ¿no? Y finalmente, ya para concluir esta parte de este código, ojo, de este código, me faltan dos más rápidamente, los dos son los que siguen son muy sencillos. Modo confundido, ¿no? Cuando los ojos se mueven de izquierda a derecha, ¿no? De igual manera, pero solamente se mueve una sola vez. Ojo con el detalle, aquí solamente se va a mover una sola vez, no a cada rato. Miren, después que ha cargado, se mueve una sola vez de izquierda a derecha, hace un shaking, un fliqueo. Miren, vamos a ver. Ahí está, una sola vez y listo, ¿no? Y en el otro lado, solamente es una sola vez. Y aquí vamos a quitarle esto para verlo el otro lado, acá, para que se mueva de arriba hacia abajo una sola vez también. Estamos subiendo. Con eso ya estamos acabando este código, que me parece genial, que lo pueden implementar para su robot y darle vida de manera animada a los ojos de diversas, ahí está, hacia arriba nada más, una sola vez. Ok, ahora después de esto, ahora vamos a cargar un nuevo, no, vamos a cargar un nuevo ejemplo que me parece interesante, Flux, y ya no vamos a usar este basic, sino vamos a usar el animación, la secuencia de animación, que este es interesante. Cerramos este de acá. Le digo que no quiero salvar, ahí, no quiero salvar, y luego lo abro, ahí está. Ok, aquí tenemos varias, es prácticamente lo mismo, pero es una secuencia animada. Y constantemente lo que va a hacer aquí, por ejemplo, primero, así para reducirlo y no tomar mucho tiempo, es muchas de las cosas que hemos visto están acá, pero empieza aquí, la parte de la animación empieza aquí. Vamos a empezar aquí con los ojos cerrados, miren. Ojos cerrados con dos líneas en los ojos. Luego de los ojos cerrados, después de un tiempo, vamos a ver que los ojos se abren. Luego de que los ojos se abren, ¿no? Vamos a ver que el estado es happy, o sea, feliz. Luego pasa al estado cansado. Y finalmente se queda en el modo por defecto, que es decir, con los ojos en el centro. Ok, vamos a subir este código rápidamente y después vamos a darle una funcionalidad más, que es lo que yo modifiqué en el siguiente código. Vamos a subirlo y vamos a ver la secuencia. Esta es una secuencia ya de animación preconfigurada de la misma librería. Acá yo no le he metido mano. En la última que vamos a mostrarles sí le he metido la mano. Vamos a observar la secuencia: 30, 50%, 60%, 100%. Ya terminó. Vamos a esperar, ahí ya acabó. Si no les carga, reinician el equipo, el microcontrolador, o retiran y ponen el cable de alimentación. Ahí está, ojos cerrados, ojos abiertos, feliz, tired es cansado, y nuevamente ojos cerrados, abiertos, feliz y luego cansado, ¿no? Ahora vamos a agregarle a este último del cansado, le vamos a agregar el modo molesto, ¿no? Y para ello yo modifiqué este mismo código y hice este otro código que les voy a mostrar en estos momentos, ¿no? Acá yo lo tengo. Acá en la secuencia, pero que yo mismo modifiqué. Sí es una autoría mía, una modificación sencilla para adicionarle
el molesto, del estado molesto, es el mismo prácticamente, pero le he adicionado el estado molesto, que es lo que quiero mostrarles en estos momentos, ¿no? Miren, empezamos ojos cerrados, ¿no? Ojos cerrados, ojos abiertos, ¿no? Ojos abiertos, ojos felices, ¿no? Ojos cansados, acá, y finalmente le adicioné estas líneas, los ojos molestos, ¿no? Y el resto es lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es subimos y vamos a observar. Este es el último código que les muestro, y de esta manera vamos a darle vida y animación a los ojos de nuestro robot. Vamos a esperar que termine de cargar para concluir este video. Ahí está. Vamos a ver. Ya terminó. Cansado, molesto. Ahí está. Ahora empieza con los ojos cerrados, ojos abiertos, feliz, ojos cansados y finalmente ojos molestos. Y en una secuencia se repite constantemente. Como ven, un código de programación interesante con una librería que no la habíamos visto antes, que lo pueden instalar e utilizar en sus proyectos de robótica, y que lo hemos visto, ya se ha aprendido el día de hoy en este video. Si realmente amas la electrónica como yo, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda darle like a mis videos, es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto la audiencia como este humilde servidor podamos crecer juntos. Asimismo les digo que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video te estoy dejando el enlace directo para que puedas seguir sin ningún problema. Si deseas apoyar esta labor educativa, por favor, aparte de darle like a este video, por favor no te olvides de comentar, muy importante comentar, y compartir el video. Recuerda estos 3 puntos importantes: darle like al video, comentar y compartir este video. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar a más personas este video y llegar a todos ellos sin costo alguno. Finalmente, también te invito a que puedas formar parte de la membresía aquí en mi canal de YouTube, en donde podrás tener información fidedigna de cada uno de los videos y, lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para mandar a fabricar las tarjetas PCB de todos mis proyectos, donde tú desees, obviamente de preferencia aquí en PCBWay. Eso va a depender del plan al cual estés suscrito en este canal. Y si quieres tener acceso a todos mis videos y que te lleguen las notificaciones, por favor no te olvides de suscribirte aquí en mi canal de YouTube, para que formas parte también de mi gran comunidad. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.